Nuevamente, un placer saludarle, como siempre, con una expectativa de poder aprender juntos, de poder meternos en la palabra y descubrir en ella cosas que sean útiles para nuestra vida. Así es que, bienvenido a este nuevo punto de reflexión de voces, donde estamos compartiendo cosas interesantes para la vida y para el desarrollo de la vida en todos los aspectos. Bueno, la semana anterior estuvimos por ahí enviando un tema que me parece sumamente importante a lo suyo. Hacemos referencia a Jesús en cuanto a su propósito, en cuanto a aquello que él iba a desarrollar en su obediencia al Padre, en su asignación que venía del Padre, en su encomienda, en esa decisión, en esa voluntad de él de venir a cumplir todo lo que el Padre deseaba en el sentido de darle una esperanza a la humanidad, de darnos una esperanza a los hombres, de tener la oportunidad de una vida abundante. Y bueno, el día de hoy estaremos abundando un poquito en qué es lo que Él hizo y cómo lo hizo, qué vino a eliminar, a quitar, qué obstáculos vino a definitivamente destruir para que tú y yo podamos tener una vida abundante. Así es que el día de hoy estamos hablando de un tema que le he puesto por título el punto principal de lo que venimos diciendo es el punto principal. Esta expresión de el punto principal no es un invento mío. De hecho, me gustaría hacer referencia a la escritura, que es de donde extraigo esta frase. Dice Hebreos capítulo número 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto haciendo referencia particularmente a esa área donde Jesús es erigido, constituido, sumo sacerdote, decíamos, según el orden de Melquisedec. Jesús no solamente en este aspecto usó esta frase de en relación a Jesús, tenemos tal sumo sacerdote, pero tenemos tal cordero. Tenemos ese cordero que definitivamente, como está escrito, sin mancha, sin arruga, perfecto, que fue ofrecido en una manera particular, el cordero de Dios, que es Jesús mismo, que Juan el Bautista decía, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perfecto, sublime, hecho especial en una manera, vamos a decir, constituido para un sacrificio perfecto y que abrió un camino con su muerte para que pudiéramos estar hoy en una relación como hijos con el Padre. Esa dimensión, eso se pudo lograr porque se requería derramamiento de sangre, se requería sangre, porque sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, Él entró con su propia sangre y como dice aquí, no entró en un tabernáculo terrenal, no entró en un santuario terrenal, sino en en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahí entró con su propia sangre y por medio de él tenemos ahora entrada. Perdón de nuestros pecados absoluto. Se cumplió la demanda. Con su sangre nos redimió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Él tiene ahora no solamente como sumo sacerdote, sino ni como cordero solamente, diferentes facetas que él estuvo pues cumpliendo o desarrolló a lo largo de su vida. Por tanto, podemos decir, como la misma palabra me dice, en el mismo capítulo 8, versículo 6, tenemos ahora mejor ministerio en él, en Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto, porque está establecido sobre mejores promesas, porque la sangre de él habla mejor que la de Abel,
porque el sacrificio de Él fue perfecto. Y así vemos la vida de Jesús en una manera muy amplia en sus diferentes espectros y áreas que Él vino a cumplir, a cubrir con una asignación del Padre. Tenemos en Jesús algo especial, algo mejor que Moisés, algo superior a los ángeles, algo que se identifica con nosotros los hombres, me refiero en el sentido de tener una identidad, una empatía, sabe por lo que los hombres pasan. Él ciertamente cumplió todo, pero sin pecado, sin fallar, sin violar la ley. Él cumplió la ley plenamente, lo establecimos, lo hemos dicho, lo dice la palabra, que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y hablamos de que la ley es espiritual, algo bueno, algo necesario, que nos ayuda a proteger nuestro espíritu. Ahora, permítame abundar un poquito en esa diversidad de aspectos que Jesús cubrió a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Entendamos que en todas las áreas Él cumplió plenamente con lo que estaba escrito acerca de Él. Él tenía varias facetas. El Evangelio, según San Mateo, nos habla de Jesús como el Hijo de David. El Evangelio, según San Marcos, nos habla del ministerio de Jesús como el siervo de Dios. En el Evangelio, según San Lucas, nos habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio, según San Juan, hace mucha referencia a Jesús como el Hijo de Dios. Todo esto vino en una decisión absoluta de Dios. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y cuando Él va a nacer, dice la palabra que fue hecho superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles le ha dicho Dios? Tu trono, oh Dios. Él era Dios. En el principio, Él estaba con Dios, Él era Dios y era la luz de los hombres, el conocimiento, la abundancia de la sabiduría. Y bueno, en este aspecto, Jesús viene a cumplir su ministerio superior a todo, absolutamente a todo. Y eso es lo importante que usted y yo debemos tener en mente, que el punto principal es que tenemos en Jesús una bendición impresionante, un aspecto que viene a traer a nuestra vida cosas muy particulares. Bueno, pues en todas esas áreas es importante entender que, aunque decía el versículo que utilizamos de Juan 1:11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Obviamente hubo rechazo, obviamente no hubo aprobación, obviamente hubo gente que lo cuestionó, obviamente no hubo la facilidad de desarrollar en plenitud su ministerio por la incredulidad de la gente, por cuestiones religiosas. Sin embargo, yo puedo decir que por encima de todo y en todas las facetas que Él definitivamente transitó aquí en la tierra, Él, por encima de todo, en el cumplimiento del tiempo de Dios, en la agenda de Dios, Él nunca perdió su propósito. No lo perdió como el Hijo de David, no lo perdió como el siervo de Dios, no lo perdió como el Hijo del Hombre y no lo perdió como el Hijo de Dios. El Cordero de Dios siempre se permaneció siendo fiel al que lo constituyó. Esa honra que Dios le dio y que nadie puede tomar para sí mismo, sino aquel que es enviado de Dios. Él siempre fue fiel y siempre fue veraz. Por eso su nombre es fiel y verdadero. Y en su reino, un reino que venía a establecer, porque la idea de Dios era, y Jesús mismo lo expresa cuando enseña a sus discípulos a orar, venga a tu reino. Él era el reino. Él trajo el reino. Él dijo, el reino está aquí. Y en ese sentido, Él se iba a constituir como un rey.
Un rey que afectó definitivamente desde que nació. Aquel rey Herodes preguntaba, ¿dónde está el rey de los judíos? Que para ir a adorarle. Después de que se presentaron delante de él aquellos sabios, aquellos hombres que buscaban al rey de los judíos, y aquel pequeño, aquel, siempre lo he expresado, aquel pedacito de carne, 3,5 kilos de reino, sacudieron la mente de los poderosos. Es lo que nos dice la palabra. Sacudió el imperio desde la cabeza. Herodes definitivamente tomó decisiones y se sintió definitivamente agredido de saber que había otro rey que realmente estaba desplazándolo a él de lo que él pensaba que era el dominio sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, sobre las tierras en las cuales estaba establecido el reino romano. Pero el rey vino, el rey de reyes, el reino de Dios se acercó y sacudió la estructura del reino y la mente de los poderosos. En ese sentido, Jesús viene a establecer un reino diferente. En su reino prevalece la justicia, que es la palabra no solamente conocida, sino incorporada. Una palabra que es viva y eficaz. La justicia es el cetro de su trono, es el cimiento de su trono. Juicio y justicia es el reino, es el cimiento, el fundamento de su trono. Ese reino que va en expansión constante. La fidelidad. Importante que entendamos esta serie de valores, esta serie de principios que Jesús enarbola en una manera muy particular, porque en el caso de la fidelidad, Él siempre fue fiel a aquel que lo constituyó. Fidelidad es importante en nuestras relaciones y Él, para con el Padre, siempre fue fiel. Era déjenme usar la expresión, era la audiencia que Él tenía que agradar. La verdad. La verdad, pues, para empezar, cuando Juan el Bautista lo ve y lo describe, el mismo Evangelio según San Juan, así lo enuncia, Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia, de su plenitud, todos podemos tomar. O sea, el reino de Dios está establecido en justicia, está establecido en fidelidad, está establecido en este caso que estoy mencionando, está establecido en verdad. Y la última cosa que es sumamente en este aspecto que estoy presentando, la libertad. Ese valor inalienable en el ser humano, pero que realmente alcanza su plenitud cuando tú y yo conocemos al verdadero. Dice la palabra que en ese sentido podemos decir que la verdad va en relación al conocimiento. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y cuando conocemos a aquel que es verdad, si el Hijo que es verdad nos libertare, entonces seremos definitivamente, verdaderamente libres. Ahora, un aspecto que hace rato mencionaba, en este ministerio de Jesús que nos va a llevar a la salvación y a su reino. La salvación nos permite entrar en el reino. Nos invita a un nuevo nacimiento. Acuérdate que si no nacemos de agua y de espíritu, no podemos ver y no podemos entrar en el reino. Pero cuando entramos al reino, para poder entrar al reino, más bien, había que destruir muchos obstáculos y quitar muchas cosas que eran obsoletas o que simplemente no cumplían con todas las expectativas para que el hombre pudiera acceder a la relación con el Padre. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Por lo que nosotros tenemos que tener en alta estima, el punto principal es que tenemos a alguien que nos ha abierto una puerta, que nos ha abierto una oportunidad, que ha pagado un precio, pero todo eso implicó el destruir cosas que no estaban funcionando. Una de ellas era librar al hombre del temor a la muerte. Había un temor que prácticamente en todos los hombres, hacia dónde nos dirigimos, y eso esclaviza la mente, quita también muchas cosas de incertidumbre,
falta de esperanza. Lo que dice la palabra es que Jesús nos libró del temor a la muerte. Jesús también vino a retar el que nosotros buscáramos no caer en desobediencia. Allá en el capítulo número 3 de Hebreos dice, utilizando el ejemplo del pueblo de Israel, que nosotros no caigamos en la misma desobediencia, en la misma incredulidad que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, en su trayectoria, en su relación con Dios, porque ello no nos permite entrar en el reposo de Dios, en la obra de Dios, en la salvación de Dios, en lo que Dios ha preparado para que usted y yo podamos entrar en esta relación maravillosa de estar con el Padre. Ciertamente, acuérdese que nosotros hablamos de Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen. Implica que tengamos confianza, tengamos seguridad en lo que Jesús hizo. Por eso el punto principal es que tenemos a alguien que nos ha abierto una puerta, alguien que ha hecho una obra redentora, alguien que ha pensado en nosotros, alguien que fue nuestro sustituto, y en Jesús podemos encontrar esa bendición. Por lo tanto, es importante que nosotros dejemos la desobediencia, no caigamos en ejemplos de incredulidad o en situaciones de incredulidad, porque no podremos disfrutar de lo que Él ganó para nosotros. Él vino a abrogar la ley, lo hemos dicho, el mandamiento, porque era débil e ineficaz, pero y obviamente no funcionaba, no operaba para nosotros. Pero ahora Él cumple la ley, Él cumple los profetas y nos da a usted y a mí el cumplimiento de esa ley, pues en Él podemos estar seguros de que otra vez por su sacrificio usted y yo podemos tener acceso al Padre eterno, al mismo cielo, donde las cosas de los cielos se unen con las de la tierra, porque en Él todas estas cosas coinciden. Es importante entender que también el antiguo pacto establecido ahí en la Pascua dejó de tener su vigencia. Ahora Él establece un nuevo pacto. Él es mediador de un nuevo pacto, un pacto que es mejor, como hemos dicho, sobre mejores promesas, porque mejor ministerio es el suyo, porque la sangre de Él habla mejor que la de Abel y porque su sacrificio es mejor. No solamente eso, también dice la palabra que había una similitud, una tipología de cómo el velo del templo fue roto, rasgado de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra, y viene a abrir un camino nuevo, un camino de vida. Él es camino, Él es verdad, Él es vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él está ahí como intercesor, Él está ahí como alguien que siempre mostrará sus manos, siempre mostrará su costado y le recordará al Padre que Él abrió un camino para estar delante de Él. Nos abre la posibilidad de estar en un mejor ministerio. Mejor ministerio, otra vez, en el caso del sacerdocio, porque en el caso del sacerdocio levítico, el sacerdocio que venía de Aarón, estaba establecido en hombres como usted y como yo, hombres débiles, imperfectos, en muchos sentidos ignorando las cosas. Todo está dentro de un contexto de Dios, pero ahora entra Él para ser, a través de su sacrificio como sacerdote, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el poder de una vida indestructible. Hay una vida indestructible en Él, y cuando nos incorporamos en Él, nosotros podemos disfrutar de esa vida en una dimensión de fortaleza, de fuerza, de poder. Finalmente, Él vino a remover todas las cosas movibles para establecer lo inconmovible de su reino, lo inconmovible, lo eterno, lo que trasciende. La Biblia nos dice y nos enseña ahí en el libro de Isaías que su trono, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite. Está fundamentado en juicio y justicia. Juicio y justicia son el cimiento de su trono.
Y entonces nos habla de que su paz y lo dilatado de su imperio no tendrán límites. Esto implica que no está supeditado a fechas, ya la obra ha sido realizada, ya el sacrificio ha sido acepto, ya Jesús está sentado en la diestra del Padre, ya Jesús ha cumplido el ministerio y ahora está esperando solamente a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y esa es la oportunidad para usted y para mí. Este es el punto principal de entender toda esta obra maravillosa de Dios, donde Él transforma, déjenme utilizar esta expresión, transforma la inutilidad de nuestra vida en algo útil para su reino. Si entendemos la obra que Él hizo en todas esas facetas, con una identidad, con una empatía con nosotros, definitivamente usted y yo tenemos la oportunidad cada año, cada día, cada momento de vivir una vida totalmente diferente. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos en Jesús una oportunidad impresionante de vida. Ojalá usted y yo podamos aprovecharla al máximo. Nos vemos en una siguiente envío.